Escuchadme todos. Por favor, considerad la posibilidad de haceros un test de intolerancia alimentaria. El gluten es bueno, aunque puede que para ti no. Desde 2010, diferentes libros de éxito comenzaron a difundir el credo según el cual el gluten presente en el trigo, la cebada y el centeno es un verdadero veneno. Muchos famosos han adoptado dietas sin gluten y se lo han comunicado a sus fans. La reacción no se hizo esperar. Según recientes estadísticas, hasta un 25% de los estadounidenses adultos evitan el gluten en su dieta. En Europa, entre el 8 y el 15% de la población hace lo mismo. Impulsado por una moda sin precedentes en la historia de la humanidad, el comercio mundial de alimentos sin gluten superó los 15.000 millones de euros en 2018 y crece de forma exponencial. El movimiento sin gluten se ha convertido en una tendencia, en una especie de moda en los últimos años. Se habla mucho sobre la sensibilidad al gluten, pero un negocio multimillonario, basado en una supuesta enfermedad, debe ser evaluado de manera muy crítica. Hasta el 2,5% de la población mundial padece la enfermedad celíaca, una afección muy grave. Para ellos, el gluten proveniente de cereales tan comunes como el trigo, la cebada y el centeno, pero también la espelta y el kamut, puede ser mortal. Pero la realidad es que todavía se desconoce qué es lo que está causando este tsunami repentino de sensibilidad a estos cereales. Alessio Fasano es gastroenterólogo en el Hospital General de Massachusetts y uno de los mayores expertos mundiales en la enfermedad celíaca. El gluten es una proteína de origen alimentario y, por tanto, al igual que hacemos con todas las demás proteínas, debe ser digerida y aprovechada como fuente nutricional. Pero, por desgracia, no es el caso. Somos capaces de hacerlo con todo lo que comemos, salvo con una proteína, el gluten. Lo más que podemos hacer es digerirlo en trozos, y aún así la digestión no será completa porque siempre quedan péptidos sin digerir. Sin embargo, para una persona sana, la consecuencia de la ingesta de gluten solo implica una digestión más lenta. Para los celíacos, una sola miga de pan puede desencadenar una reacción inmunitaria capaz de dañar las delicadas superficies del intestino delgado. Existe una enfermedad relativamente nueva que es la sensibilidad no celíaca al gluten, en la que no se produce una respuesta autoinmune como en la enfermedad celíaca, ni una respuesta alérgica como en la alergia al trigo, pero se produce una respuesta inmunitaria que conduce a una inflamación sin dañar nuestro intestino, con síntomas que coinciden con los de la enfermedad celíaca. La sensibilidad no celíaca al gluten está rodeada de misterio. Los científicos siguen en busca de una prueba para su diagnóstico. Aunque su desencadenante es la ingesta de cereales que contienen gluten, la sustancia que la provoca aún no ha sido identificada con certeza. Sin embargo, una encuesta reciente llevada a cabo en la Universidad de Sheffield ha revelado que en un grupo de 1.000 personas, las que se declaran sensibles al gluten han aumentado más de un 250% en 3 años. La sensibilidad autodeclarada al gluten fue de un 12,9% en 2012, frente a un 32,8% en 2015. No se puede tratar de autosugestión. Durante la Segunda Guerra Mundial, las grandes multinacionales químicas tienen que producir los dos elementos clave para la fabricación de bombas: el nitrato, que es la base de todos los explosivos, y el fosfato, necesario para la fabricación de bombas incendiarias. Toda la industria química trabaja para producir estos elementos. En Alemania, Estados Unidos, Japón, cuando termina la guerra, las multinacionales químicas tienen cantidades enormes de nitrato y de fosfato y no saben qué hacer con ello, así que se les ocurre utilizarlos como fertilizantes. Milagros de la química. Los productos para fabricar bombas y explosivos son reciclados para hacer crecer los cultivos. Estos elementos entran entonces en la agricultura. Pero ¿qué sucede? Muchas variedades de plantas, cuando se fertilizan, en lugar de producir más, producen menos, porque el abono penetra en el tallo y lo vuelve muy frágil. Cuando la espiga comienza a formarse, va ganando peso, la planta se debilita y se cae, por lo que se pierde la producción.
Los primeros trigos enanos provienen de un programa genético llevado a cabo en el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, un instituto fundado en México con fondos asignados por la Fundación Privada Rockefeller. Lógicamente, esto se pudo hacer porque entonces, con la Segunda Guerra Mundial, no solo llegaron los fertilizantes sintéticos, sino también los pesticidas, que antes no existían. Y evidentemente una variedad tan pequeña no es competitiva frente a las malas hierbas. Así que además de abonarla, tenemos que echar herbicidas para controlar las malas hierbas. Con la Revolución Verde nace la industrialización de la agricultura. Por primera vez se utilizan máquinas y productos químicos para hacer crecer nuestros cultivos. Pero, ¿ha aumentado la cantidad de gluten en las nuevas variedades? Las variedades antiguas contienen más gluten, pero la calidad es diferente. Contrariamente a la creencia popular, la cantidad de gluten en el trigo moderno ha disminuido, pero se ha reforzado ostensiblemente otra característica del trigo. Imaginemos que el gluten es una goma elástica. El trabajo que tengo que hacer para que se rompa indica la fuerza del gluten. Nosotros utilizamos un parámetro que llamamos W, que expresa en julios el trabajo que debemos realizar para romper esa estructura elástica. La diferencia es evidente cuando intentamos perforar una masa hecha con harina de trigo moderno o una masa hecha con harina de un trigo antiguo. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajo que tengo que hacer para romper ese gluten es entre 5 y 7 veces mayor que el que tengo que hacer para romper este. ¿Y ocurre lo mismo con nuestras enzimas? Sí, probablemente sí. Esa es otra parte de los estudios que estamos realizando. Queremos averiguar cuál es el gluten más adecuado, el que tiene un impacto menor en nuestros intestinos. Si la tenacidad del gluten representa un reto para nuestro organismo, ¿por qué se han seleccionado estas variedades? Andrea Ferrara es un productor de pasta siciliano. Forma parte de un nuevo movimiento de artesanos que utilizan variedades locales de trigo antiguo para fabricar pasta. Su respuesta es muy directa. El grano moderno tiene un gluten más tenaz. Es el más demandado por la industria porque facilita el procesamiento, se acorta el tiempo de elaboración y, en consecuencia, se gana más dinero. La Revolución Verde pretendía resolver el hambre en el mundo, sin preocuparse demasiado por los efectos sobre nuestro organismo. Sin embargo, el aumento de la tenacidad del gluten no es suficiente para explicar las intolerancias. Debe haber otros desencadenantes para explicar la epidemia de intolerancia al gluten. Podría ser que el desencadenante de la enfermedad en una persona con predisposición a ello sea la cantidad total de gluten que absorbe a lo largo de su vida. Sabemos que la cantidad de gluten en el trigo no ha aumentado. ¿Pero comemos más pan, pasta o pizza que antes? Según un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la cantidad total de gluten que consumimos de todas las fuentes es en realidad menor. Y sin embargo, el pan que comemos no es el mismo que comían nuestros antepasados. En aquel pan, los microorganismos de la levadura predigerían en parte el gluten. Hoy, los panaderos empiezan a mirar al pasado. Normalmente, el tiempo de fermentación de la masa de pan en una panadería francesa es de 2 horas. Aquí son 2 días. Al fermentar durante 2 días, el tiempo de fermentación descompone la molécula del gluten en micropartículas y hace que el pan sea completamente digerible, incluso para las personas con intolerancia. No solo el gluten ya no es predigerido por la fermentación, sino que además se añade a muchos productos de panadería industrial. Desde 1977, su utilización como aditivo en productos de horno se ha triplicado en Estados Unidos. Si comemos mucho más pan industrial, consumimos más gluten de lo que creemos. Pero hay algo peor. Un estudio ha revelado que cerca de un 30% de los productos alimenticios de supermercado contienen trigo o gluten. El trigo se ha convertido en un ingrediente omnipresente en los productos procesados, incluso donde menos lo esperamos.
Resulta paradójico que aunque comamos menos cereales por término medio, las personas que comen alimentos procesados ingieren, sin saberlo, más gluten. Varios factores sugieren que para entender esta epidemia de intolerancia, debemos volver la mirada hacia los procesos industriales. ¿Podría el glifosato desempeñar un papel en la epidemia de intolerancia al gluten? Thierry Brun puede saber la respuesta. Es el antiguo jefe de biotecnología de Agricultura Canadá, el organismo responsable de las políticas agrícolas del país. Nos reunimos con él durante una de sus visitas a París. Cuando trabajaba para el gobierno y dirigía nuestro grupo de investigación, me veía obligado a explicarle a la gente que la ingeniería genética es una tecnología sencilla. Años más tarde, estudios muy rigurosos demostraron que si se alimentaba a las ratas con organismos genéticamente modificados, OGM, estas enfermaban. Eso me hizo preguntarme, ¿cómo es posible? Este descubrimiento fue el inicio de la conversión de Thierry Brun a la agricultura verde. Hoy es una de las voces más reputadas que alertan contra los peligros de la agricultura industrial, de la que conoce todas sus dobleces. Algunos agricultores, principalmente de Escocia y Canadá, han oído decir que es posible fumigar herbicidas sobre cultivos que aún no han madurado plenamente. Si un agricultor tiene 400 hectáreas de trigo y llega el otoño, su cosecha no madurará. Tendrá que secarla si no quiere perder una gran parte por la humedad. Y dado que el glifosato supuestamente no tiene ninguna toxicidad, el agricultor considera que fumigarlo sobre los cultivos destinados a la alimentación no supone ningún problema. Los cultivos se tratan con herbicida justo antes de la cosecha, para secarlos. Esta práctica bastante reciente de fumigar las espigas casi maduras se denomina maduración química o desecación. Alarmado por los resultados de los estudios independientes publicados en todo el mundo sobre el glifosato, Thierry Brun ha comenzado a estudiar de cerca su funcionamiento. En 1974, el herbicida fue formulado y lanzado comercialmente con el nombre de Roundup. Su éxito fue inmediato. Es un producto químico que mata a todas las plantas. Roundup, sin raíces, sin malas hierbas, sin problema. 22 años más tarde, en 1996, Monsanto realiza un nuevo avance al modificar genéticamente los principales cultivos para que el glifosato no los dañe y mate únicamente las malas hierbas. Han fabricado el gen de la resistencia en las plantas. Organismos genéticamente modificados, OGM. Todos los cultivos han sido manipulados genéticamente para ser resistentes al herbicida. Desde 1996 se podían fumigar los propios cultivos OGM y recolectarlos 2 o 3 meses más tarde. En ese caso, los residuos aumentan. Pero lo peor estaba por llegar. A partir del año 2000, si el clima no permite la maduración de las cosechas, estas se maduran artificialmente justo antes de la cosecha, tratándolas con un herbicida que mata la planta y priva de agua a sus semillas. Ahora ya no tratamos los cultivos al principio de la temporada, sino que lo hacemos justo en el momento de la cosecha. De modo que los residuos ya no son menores o mayores, sino que están a su nivel máximo. No se puede contaminar el cultivo con residuos más altos que haciendo eso. El glifosato se fumiga justo antes de la cosecha en todos los cereales, semillas y legumbres. En total, afecta a unos 200 tipos de cultivos. La cantidad de herbicidas empleados en todo el mundo a partir del año 2000 se ha disparado. La desecación ha servido para implantar cultivos en climas fríos, como el trigo duro utilizado para la pasta. A través de un mecanismo sutil, el glifosato puede provocar un sabotaje completo en nuestro organismo. Este es el impactante descubrimiento de Stéphanie Seneff, bióloga del MIT y experta en inteligencia artificial. Ha llevado a cabo un metaanálisis de toda la literatura científica concerniente a este herbicida y ha descubierto el mecanismo por el que se cuela literalmente en todas las células de nuestro cuerpo. Hace unos 12 o 13 años me preocupé mucho por la tasa de autismo en Estados Unidos. Pensé que tenía que haber un factor ambiental que fuera el causante del autismo y me propuse descubrirlo.
Creo que he encontrado dicho mecanismo. Yo opino que el glifosato actúa como un análogo del aminoácido que codifica la glicina y entra en las proteínas por error en lugar de la glicina. La profesora Seneff encontró una correspondencia casi perfecta entre el uso del glifosato y el aumento de la enfermedad celíaca. Una colega, Nancy Swanson, examinó muchos análisis estadísticos sobre frecuencias de enfermedades a lo largo del tiempo. Los comparó con el uso del glifosato en cultivos básicos en los Estados Unidos y encontró una extraordinaria correlación con muchas enfermedades. ¿Se han alarmado los reguladores ante los resultados de estos estudios? Todo lo contrario. En los últimos 20 años, los reguladores estadounidenses han aumentado de forma drástica los niveles máximos de residuos de glifosato permitidos en los alimentos. En Europa, desde que se puso en marcha una normativa común en 2008, los residuos de glifosato permitidos en los cereales, especialmente en la cebada y el trigo, son entre 100 y 200 veces superiores a los permitidos en las verduras. Sin embargo, este paraíso para los lobbies de la agroindustria empieza a resquebrajarse en 2015, cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, CIIC, clasifica el glifosato como probable cancerígeno para el hombre. La normativa que se aplica hoy en día en Europa es que un pesticida que sea un probable cancerígeno para el ser humano debe prohibirse con independencia de la dosis a la que se utilice y punto. Con una regulación así, si se aprueba la evaluación del CIIC, el glifosato en Europa está acabado. Unos meses más tarde, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, llega a la conclusión contraria, es decir, que el glifosato probablemente no causa cáncer en los seres humanos. ¿Cómo pueden los estudios de otras agencias en Europa y Estados Unidos haber obtenido resultados opuestos a los del estudio del CIIC? Observatorio Corporativo Europeo, el organismo que vigila los grupos de presión en Bruselas, y Generaciones Futuras en París intentan entender el porqué. En Europa, la evaluación de un producto regulado como el glifosato la realiza en primer lugar el propio fabricante. Al estar protegidos por el secreto industrial, solo unos pocos estudios de la industria se publican en revistas científicas. Por lo tanto, no están validados por la comunidad científica. Además, a diferencia de los estudios del CIIC, el resto de estudios son a corto plazo. No tienen en cuenta las acumulaciones en los organismos y se fijan solo en el glifosato y no en lo que se fumiga en los campos, que es un conjunto de componentes mortíferos que se añaden al glifosato. Los productos que contienen el principio activo se evalúan y se autorizan a nivel de los Estados miembros. Las pruebas sobre la toxicidad crónica del conjunto no se hacen en Europa, pero tampoco en los Estados miembros. Son estudios que cuestan millones de euros y lo cierto es que hoy en día no se hacen. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, que se encarga de proteger a los ciudadanos europeos de los riesgos ligados a la cadena alimentaria, no accedió a nuestra entrevista sobre los efectos a largo plazo de los residuos producidos por la desecación de los cereales con glifosato. Lo menos que podemos decir es que este proceso de regulación está fallando en su misión de proteger la salud pública. ¿Cómo podemos creer que las evaluaciones basadas exclusivamente en los datos científicos proporcionados por la agroindustria pueden ser equitativas? ¿Por qué decisiones tan importantes para la salud de todos no se someten al control de científicos verdaderamente independientes? ¿Por qué estas corporaciones no necesitan hacer presión a nivel político? Simplemente porque el propio sistema de regulación en general produce decisiones que favorecen sus intereses. ¿Y por qué? Porque el sistema se basa en sus propios datos, en sus propios expertos y en protocolos en los que ellos mismos influyen. Es un hecho políticamente indefendible, salvo que es la ley. Estas normas de la Unión Europea consisten literalmente en pedirle al lobo que proteja el redil. ¿Es de extrañar entonces que exista una epidemia de problemas relacionados con el gluten y de enfermedades autoinmunes crónicas en todo el mundo? El instrumento que necesitan los consumidores para protegerse es la plena trazabilidad de la cadena de transformación de los alimentos. Pero las leyes en materia de etiquetado no obligan a indicar el origen de las materias primas. El glifosato ha demostrado ser un aglutinante muy eficaz de los metales, en particular del zinc, el hierro, el manganeso, el magnesio y el cobalto, todos micronutrientes muy importantes, minerales que son esenciales para el funcionamiento de nuestras células.
Al ser un desmineralizador, el glifosato hace que estos valiosos metales no estén disponibles para nuestro organismo. Para los pacientes celíacos, la deficiencia de micronutrientes es una preocupación en sí misma, acentuada cuando consumen alimentos ultraprocesados. Desde que el gluten ha asumido toda la responsabilidad de las intolerancias, la industria alimentaria ha creado el mercado de los productos sin gluten, un sector tremendamente rentable. Así es como funciona el capitalismo. Crea un problema y en lugar de solucionarlo, crea un nuevo negocio para resolver el problema, ha dicho el periodista estadounidense Michael Pollan. Esta industria, que genera una cifra de negocio multimillonaria, está en pleno auge. Los consumidores parecen estar atrapados en un círculo vicioso. Comen alimentos industriales, enferman y luego se ven obligados a comer otros alimentos industriales que son además extremadamente caros. ¿No es celíaca? ¿Comer productos sin gluten es realmente más sano? Comer sin gluten no va a tener un impacto importante, puesto que nutricionalmente hablando es inútil, se puede prescindir de él. Pero al mismo tiempo prescindimos de vitaminas, fibras y minerales que son muy importantes para nuestra salud. El almidón es un sustituto frecuente de la harina y un ingrediente clave en muchos productos industriales sin gluten. El almidón no contiene casi ningún ingrediente nutritivo, pero sí muchas calorías. El verdadero reto de los productos sin gluten es la falta de nutrientes y fibra. Los estudios han demostrado que las dietas sin gluten son bajas en fibra. Los micronutrientes también son bajos, especialmente la vitamina D, la vitamina B12 y el ácido fólico, además de minerales como el hierro, el zinc, el magnesio y el calcio. De modo que el Padre Eterno, por su gracia divina, nos ha regalado una enorme variedad de alimentos sin gluten. El celíaco puede comer todo el arroz que quiera, todo el maíz que quiera, todas las legumbres que quiera, todas las verduras que quiera, todos los platos que quiera, todo lo que existe, patatas incluidas. No necesita comer harina de trigo, así que la alimentación natural sin gluten es el verdadero tratamiento de la enfermedad celíaca. Los alimentos producidos y procesados por la industria tienen pocos nutrientes y a veces son tóxicos, lo que pone en peligro el planeta y nuestra propia salud. Parece necesario un cambio radical en el paradigma agrícola. Pero, ¿una agricultura sin química puede ser una verdadera alternativa? Tenemos sistemas agrícolas alternativos que pueden resolver algunos de los grandes problemas asociados al modelo de producción industrial. Y uno de los más prometedores es la agroecología. ¿Puede la agricultura ecológica alimentar al planeta? Mi respuesta es sí, estoy convencido de ello. Tenemos que exigir un cambio en los sistemas alimentarios, con un rendimiento menor, pero con mayor valor nutritivo. Lee Rossi y la asociación que dirige, Simenza, han recuperado antiguas variedades de trigo siciliano. Los estudios están demostrando que estas variedades antiguas, cultivadas sin herbicidas, tienen un impacto beneficioso en la digestión, incluso en los sujetos más sensibles. Las personas comemos 3 o 4 veces al día, lo que constituye de lejos el elemento más impactante que puede cambiar la composición y la función de nuestro microbioma. ¿Y qué comíamos en el pasado? Mucha fruta y mucha verdura. ¿Por qué? Porque no corren, solo hay que recogerlos. Y muy poca carne, porque tienes que atraparla y es carne magra. Y luego un poco de pescado y aceite de oliva. Estoy describiendo, de hecho, la dieta mediterránea. Los alimentos que contienen gluten no son un veneno. Si se han vuelto venenosos, ha sido por la industrialización de la agricultura y por la influencia de las grandes empresas en los reguladores. Pero la labor de concienciación de las asociaciones está dando sus frutos. Las multinacionales del sector alimentario han anunciado recientemente que dejarán de comprar cereales sometidos a desecación. Y a partir de 2022, los datos que la EFSA recibe de la industria se harán públicos. Al mismo tiempo, millones de agricultores y artesanos están uniendo sus fuerzas para crear cadenas alimentarias cortas que producen alimentos locales más saludables. Nuestro poder reside en nuestra capacidad de elección.
Cuantos más alimentos saludables compremos, más participaremos en la construcción del mundo que queremos. Por una agricultura sana. Salud. Salud.